Durante años, ella fue invisible. No porque no tuviera voz, sino porque nadie la quiso escuchar. En su trabajo, hablaban encima de ella. En su casa, la interrumpían cuando soñaba en voz alta. Y en su entorno, siempre la reducían a lo mínimo. La callada, la rara, la que no encaja. Pero ella no era débil. Solo estaba en pausa. Y aunque por fuera parecía tranquila, por dentro ardía. No era rabia. Era hambre. Hambre de ser. Hambre de existir con fuerza. Hambre de demostrar que lo que llevaba dentro era más grande que cualquier etiqueta. Al principio dudó. Se cuestionó si valía la pena. Si era posible. Si no era demasiado tarde. Pero un día, algo cambió. No fue un grito. Ni una frase motivadora. Fue una mirada. La suya. Por primera vez en mucho tiempo, se miró al espejo. Y no se vio chiquita. Se vio capaz. Capaz de escribir su propia historia. De romper el molde. De cambiar su destino. Y en ese instante, todo empezó a transformarse. Desde pequeña, le enseñaron a no destacar. A bajar la voz. A ceder espacio. A no incomodar. Cada vez que levantaba la mano con una idea, la ignoraban. Cada vez que quería opinar, la interrumpían. Cada vez que mostraba emoción, la tachaban de exagerada. Y con el tiempo, sin que nadie se lo pidiera directamente, empezó a minimizarse. Aprendió a medir sus palabras. A no reír tan fuerte. A no brillar demasiado. No por falta de sueños, sino por miedo a molestar. No quería ser una carga. No quería ser vista como la intensa, la dramática o la difícil. Así que se volvió invisible. No en el sentido físico. Estaba ahí. Pero no la notaban. Su presencia se volvió cómoda para todos, menos para ella. Comenzó a vivir en automático. Estudiar, trabajar, cumplir. Sonreír cuando tocaba, bajar la cabeza cuando alguien la corregía, aunque tuviera razón. Su vida entera se convirtió en una especie de eco, una repetición de lo que otros esperaban de ella. Pero dentro, muy dentro, había una incomodidad que crecía. Una especie de ruido interior que le decía, esto no puede ser todo. Y esa incomodidad, al principio molesta, se volvió poco a poco una fuerza. Una voz bajita que decía, esto no eres tú. Esto no es suficiente. Pero también se escuchaban otras voces. Las del miedo. ¿Y si fallas? ¿Y si haces el ridículo? ¿Y si te quedas sola? Esa fue siempre la amenaza más efectiva, quedarte sola. Porque si empezaba a cambiar, tal vez ya no encajaría con nadie. Tal vez decepcionaría a su familia. Tal vez la gente que tenía cerca dejaría de quererla. Pero algo en ella ya no podía seguir igual. Una noche, después de un día especialmente duro, se quedó despierta hasta tarde. En silencio. Sin celular. Sin televisión. Solo ella y sus pensamientos. Se sentó frente al espejo del baño. Se miró largo rato. Y no se reconoció. Había en su rostro una mezcla de cansancio y resignación. Pero también una pequeña mirada desafiante. Como si su reflejo le dijera, ¿vas a seguir permitiendo esto? Esa noche no tomó decisiones. Pero sembró una semilla. Una promesa silenciosa, empezar a moverse. Aunque fuera lento. Aunque diera miedo. Aunque temblara. Días después, escribió una carta que nunca entregó. La escribió para ella misma. La firmó con su nombre completo, como para recordarse que era una persona entera, no una sombra. En esa carta escribió lo que nunca se había permitido decir, estoy cansada de fingir. Estoy harta de silenciarme para que otros no se incomoden. No quiero vivir así. Quiero ser libre. Y si eso significa perder gente, espacios o costumbres, que así sea. Esa carta la guardó en una libreta vieja que usaba de diario. No la volvió a leer. No necesitaba hacerlo. Lo importante no era el papel. Era lo que había despertado en ella al escribirlo. Comenzó a decir lo que pensaba, primero en voz baja, después con más claridad. Empezó a poner límites. A decir no. A elegir su silencio, no por miedo, sino por cuidado.
Dejó de explicar cada decisión. Dejó de buscar aprobación en todas partes. No fue fácil. A veces, después de un pequeño acto de valentía, pasaba horas dudando, sintiendo culpa. Pero cada vez que sobrevivía a esa incomodidad, se hacía más fuerte, más suya. Y así, sin aplausos ni testigos, empezó su verdadera historia. No una historia de éxito inmediato, sino una historia de reconquista. De volver a ocupar su lugar. De hablar sin miedo. De brillar sin disculparse. Ya no para ser vista, sino porque por fin se había visto a sí misma. Al principio, su entorno no entendía el cambio. Algunos se alejaron. Otros intentaron hacerla volver a su antigua versión. Esa que les resultaba más cómoda. La que asentía. La que cedía. La que evitaba conflictos. Pero ella ya no podía volver. No porque odiara su pasado, sino porque había entendido algo fundamental. Crecer duele, pero quedarse quieta duele más. Empezó a leer libros que antes ni conocía. A escuchar podcasts de mujeres que también se habían sentido pequeñas. A seguir cuentas que compartían historias de transformación. No para copiar, sino para recordarse que no estaba sola. Que otras ya habían caminado ese mismo terreno y habían sobrevivido. Recortó una frase de una entrevista que leyó y la pegó en su espejo: no estás aquí para encajar. Estás aquí para expandirte. Esa frase se convirtió en su ancla. Cada vez que sentía dudas, la leía. Y cada vez que le temblaba la voz, se recordaba: estoy aprendiendo a ser valiente. Nadie nace sabiendo cómo rugir. Un día, alguien del pasado la vio y le dijo: te noto distinta. Y ella, por primera vez, no sintió culpa. Sintió orgullo. Porque sí, era distinta. Era más honesta. Más consciente. Más viva. Y esa nueva versión de ella, no pedía perdón por existir. Esa mujer, la que había sido ignorada por tanto tiempo, ya no necesitaba permiso para ocupar su lugar. Al final, no se trataba de gritar. Se trataba de no volver a callarse. Y eso, por sí solo, cambió su destino. Cuando empezó a hablar más claro, muchos se sorprendieron. Algunos lo tomaron como rebeldía. Otros lo vieron como ego. Nadie se preguntó cuánto tiempo había callado. ¿Cuántas veces tuvo que morderse la lengua para no incomodar? ¿Cuántas veces prefirió apagarse antes que discutir? Y aunque las críticas la lastimaban, ya no tenían el mismo efecto. Porque ahora sabía de dónde venía su voz. Y sabía que no estaba gritando, estaba existiendo. Empezó a tomar decisiones pequeñas pero simbólicas. Cambió su forma de vestir. Volvió a escribir. Grabó un vídeo. Subió una foto sin filtros. Pequeños actos que para otros eran irrelevantes, pero para ella eran revoluciones personales. Al principio, se sintió ridícula. ¿Qué sentido tenía hablarle a una cámara si nadie la escuchaba? Pero una noche, después de grabar uno de sus primeros vídeos, se dio cuenta de que había reído. Que había sentido entusiasmo. Que había olvidado por unos minutos que alguien la podría juzgar. Y eso, era suficiente. Porque ya no hacía las cosas para impresionar. Las hacía para recuperarse. Para rescatar las partes de ella que fueron silenciadas por años. Empezó a hablar de lo que sentía. De lo que pensaba. No con rabia, sino con firmeza. No con resentimiento, sino con claridad. Algunas personas de su entorno se sintieron incómodas. Intentaron recordarle cómo era antes. Pero esa versión ya no existía. Y ella tampoco tenía intención de recuperarla. Porque entendió algo que cambió todo: no vinimos a esta vida a cumplir expectativas ajenas. Vinimos a vivir en verdad. Aunque incomode. Aunque duela. Aunque cueste. Un día, alguien le escribió un mensaje. Era una desconocida. Le dijo: vi tu vídeo. Me hiciste llorar. Pensé que era la única que se sentía así. Y en ese momento, algo se rompió dentro de ella. Porque durante años, se sintió sola. Aislada. Como si su sensibilidad fuera un defecto. Pero al leer ese mensaje, comprendió que había una red invisible de personas que también estaban buscando voz. Personas que querían escuchar algo real. No perfecto. No maquillado.
real. Y ella podía ser eso. No era influencer, ni experta, ni famosa. Pero tenía algo que el mundo necesitaba, verdad. Y esa verdad, aunque al principio apenas se notaba, crecía. Con cada palabra dicha. Con cada límite puesto. Con cada espacio que se animaba a ocupar. Empezó a recibir invitaciones. A compartir lo que escribía. A dar charlas pequeñas. A crear contenido. No por ego. Por propósito. Porque cada vez que hablaba, sentía que esa niña que un día fue ignorada, por fin estaba siendo escuchada. Y así, paso a paso, fue reconstruyendo su vida. No desde el dolor, sino desde la decisión de no volver a callarse. No volvió a ser la de antes. Fue mejor. No perfecta. No invencible. Solo, verdadera. No fue un camino sin tropiezos. A veces se bloqueaba. A veces leía comentarios crueles que le hacían dudar. A veces volvía a preguntarse si realmente valía la pena. Pero a diferencia del pasado, ya no se detenía por esas dudas. Aprendió a reconocerlas como parte del viaje. Como heridas que aún estaban cicatrizando. Porque por más que uno decida hablar, sanar no siempre es rápido. Y ella, estaba aprendiendo a tener paciencia consigo misma. A no exigirse ser fuerte todos los días. A respetar sus silencios tanto como sus momentos de expansión. Entendió que su historia no tenía que ser constante crecimiento. Que también era válida cuando simplemente estaba sosteniéndose. Con el tiempo, también dejó de buscar la aprobación de su familia. Había pasado años esperando que alguien cercano le dijera estoy orgulloso de ti, sin entender que esa validación externa era una cadena. Y cuando soltó esa necesidad, algo se liberó. Ya no hablaba para convencer. Hablaba para expresarse. Ya no vivía para ser entendida. Vivía para ser ella misma. Y curiosamente, cuando dejó de suplicar atención, muchas miradas comenzaron a notarla. Descubrió que no hacía falta gritar para ser escuchada. Solo hacía falta hablar con verdad. Que no hacía falta complacer para ser querida. Solo hacía falta respetarse primero. Que no hacía falta cumplir con una imagen. Solo hacía falta ser coherente con su alma. Cada paso era una victoria. No ante los demás. Ante sí misma. Porque cada vez que decía algo que antes hubiera callado, se demostraba que podía. Cada vez que se animaba a aparecer, aunque temblara, estaba rompiendo un patrón. Uno muy viejo. Uno que había aprendido sin darse cuenta. Y cada vez que elegía su verdad por encima del miedo, se convertía, poco a poco, en la mujer que siempre había querido ser. Durante años creyó que debía ganarse su lugar. Que debía esforzarse más, demostrar más, ceder más para que la aceptaran. Pero en este nuevo camino entendió que su valor no debía negociarse. Que no necesitaba permiso para ser. Empezó a rodearse de personas diferentes. No perfectas. No iguales a ella. Pero personas que la escuchaban. Que no la interrumpían. Que no buscaban corregirla a cada paso. Personas con las que podía estar en silencio sin sentirse incómoda. Con las que podía compartir lo que pensaba sin miedo a ser juzgada. Se sintió por primera vez acompañada de verdad. No por necesidad. Por elección. Se permitió decir que no sin justificar. Cancelar planes sin sentirse culpable. Desconectarse de lo que no la nutría. Y eso fue revolucionario. Porque había crecido creyendo que debía ser útil todo el tiempo. Agradar todo el tiempo. Y ahora estaba aprendiendo a estar para sí misma. No como una excusa. Como una necesidad. Volvió a hacer cosas que había dejado por miedo. Empezó un curso. Se inscribió en un taller. Se sentó a leer en un parque. No para lograr algo. Solo para volver a sí misma. Cada pequeño acto que hacía por ella tenía un efecto acumulativo. Como si cada gesto enviara un mensaje silencioso a su corazón. Estoy aquí. No me abandono. Y en esa fidelidad hacia sí misma comenzó a sanar heridas que ni siquiera sabía que seguían abiertas. Se recordó en su adolescencia. Se recordó en momentos donde lloró en silencio en el baño para que nadie la escuchara. Donde se culpó por todo. Donde pensó que había algo malo en ella. Y abrazó a esa versión con ternura.
No desde la lástima. Desde la compasión. Desde la comprensión profunda de que todo lo que fue, también la trajo hasta aquí. Un día, sin buscarlo, fue invitada a hablar frente a un grupo. No se consideraba buena hablando en público. Dudó. Pensó en decir que no. Pero algo dentro le dijo que debía estar ahí. No para brillar. No para probar nada. Solo para contar su historia. Se paró frente a ellos. Su voz tembló. Sus manos sudaban. Pero habló. No con un discurso perfecto. Habló como era. Con verdad. Y al terminar, no hubo aplausos estruendosos. Pero hubo miradas. Miradas que le decían gracias. Y eso fue suficiente. Porque en ese momento entendió que a veces no necesitas cambiar el mundo. A veces solo necesitas atreverte a ser tú. Y eso, en sí mismo, puede cambiar el mundo de alguien más. Después de esa charla algo cambió en su forma de caminar. Ya no agachaba la cabeza al pasar entre extraños. Ya no se disculpaba por ocupar espacio. Comenzó a notar cómo su cuerpo también respondía a su transformación. Su postura era distinta. Su respiración más profunda. Dormía mejor. Comía con más conciencia. Se hablaba con más cuidado. Se observaba sin tanto juicio. Y eso, aunque no lo notara nadie más, era su mayor victoria. Entendió que la verdadera sanación no es una meta. Es una forma de caminar. Que no se trata de tener todo resuelto, sino de seguir caminando aun cuando hay dudas. De mostrarse aun cuando hay miedo. De hablar aun cuando la voz tiembla. De sostenerse aunque no haya aplausos. Y sobre todo, de no traicionarse aunque duela. Porque cada vez que elegía su bienestar, su autenticidad, su ritmo, estaba escribiendo una nueva historia. Una donde ya no era la secundaria. Era la protagonista. Empezó a escribir más seguido. No solo para publicar. También para ella. Llenaba cuadernos con frases, con ideas, con recuerdos que antes evitaba. Descubrió que escribir era como escucharse con más claridad. Que había pensamientos que solo se entendían cuando se ponían en papel. A veces escribía desde la rabia. Otras desde la nostalgia. Pero cada palabra la acercaba más a sí misma. Ya no tenía miedo de lo que sentía. Porque entendía que todo lo que sentía era válido. Que todo lo que había callado tenía su razón de ser. Que nada estaba mal en ella. Solo había estado callada demasiado tiempo. Al recordar su camino se dio cuenta de algo. No fue una gran decisión lo que cambió su vida. Fue una serie de pequeños actos de honestidad. Una mirada al espejo. Una palabra dicha. Un silencio elegido. Una caminata sin destino. Un no dicho a tiempo. Un sí pronunciado con firmeza. No fue un solo paso. Fueron muchos. Y cada uno la trajo hasta aquí. Donde ya no necesita gritar para ser oída. Donde ya no busca encajar en moldes ajenos. Donde simplemente puede ser. Ahora que había comenzado a mostrarse tal como era, lo más difícil no fue el rechazo de otros. Fue enfrentarse a la parte de ella que aún quería complacer, a la que pedía disculpas por ser intensa, por ser emocional, por sentir tanto. Esa versión interna seguía ahí, activa, recordándole cada error del pasado, cada vez que se equivocó, cada vez que alguien se fue cuando ella mostró su verdad. Pero ahora, con cada paso que daba, estaba aprendiendo a no discutir con esa voz. A no justificar ni pelear. Solo a observarla. A decirle gracias por haberla protegido tanto tiempo. Pero ya no la necesitaba. Esa voz se volvía más baja cada vez que ella elegía quedarse consigo misma. Había una parte de ella que aún esperaba una disculpa. De quienes la ignoraron, de quienes se burlaron, de quienes la minimizaron. Pero esa disculpa nunca llegó. Y con el tiempo, entendió que no tenía que llegar. Porque la verdadera reparación no venía de afuera. Venía de cómo ella se trataba a sí misma. Y así, dejó de esperar justicia externa. Comenzó a practicar la suya. Y su justicia era simple. Decirse la verdad. No obligarse a nada que la alejara de sí misma. No quedarse donde no era escuchada. No mentirse para sostener vínculos. Su lealtad ahora era con su bienestar. Una tarde,
Al volver a casa después de una charla donde habló de su historia, se quedó observando el cielo desde la ventana. No había aplausos. No había cámara. Solo ella y un silencio hermoso. Y en ese instante entendió que no necesitaba reconocimiento para validar su camino. Lo que había hecho ya era suficiente. Lo que había sanado ya era inmenso. Y lo que estaba construyendo no tenía que ser perfecto. Solo tenía que ser verdadero. Empezó a tener días más livianos. Días donde no sentía que debía defenderse. Donde podía simplemente vivir. Caminar sin tensión. Reír sin culpa. Quedarse en silencio sin sentirse sola. Se dio cuenta de que eso era paz. No la ausencia de problemas. La presencia de sí misma. La certeza de que no importaba lo que pasara afuera, ella se tenía a sí misma. Y eso era algo que nadie le podía quitar. Pero también hubo días grises. Momentos de duda. Instantes donde volvía a sentirse fuera de lugar. Pero ya no se hundía como antes. Ya no se juzgaba con crueldad. Había aprendido a sostenerse con compasión. A preguntarse qué necesitaba. A no reaccionar desde la herida. A elegir su respuesta. Y en cada elección consciente, se alejaba un poco más de su antigua versión. No porque la odiara. Porque ya no la necesitaba. La fuerza que antes usaba para sobrevivir, ahora la usaba para crear. Para construir una vida a su medida. Una vida más lenta, más suave, más auténtica. Y en ese nuevo espacio, empezaron a entrar personas nuevas. Gente con la que podía ser sin filtros. Sin disfraces. Relaciones que no pedían explicaciones. Solo presencia. Y ahí, entre nuevas conexiones, se dio cuenta de que ya no estaba sola. Que nunca lo había estado. Solo que antes no podía ver a quienes hablaban el mismo idioma que ella. Comenzó a valorar más las cosas pequeñas. El olor del café en la mañana. El sol entrando por la ventana. El sonido del viento cuando todo estaba en calma. Ya no buscaba adrenalina. Buscaba conexión. Conexión con lo simple. Conexión con su cuerpo. Conexión con su alma. Se dio cuenta de que no era necesario tener grandes logros para sentirse plena. Solo necesitaba estar presente en su vida. Escuchar lo que su cuerpo pedía. Atender lo que su mente necesitaba. Y abrazar lo que su corazón sentía. Empezó a soltar también ciertas ideas que la habían limitado. Como que debía estar siempre fuerte. Como que no podía fallar. Como que debía agradar a todos. Aprendió que ser humana era más importante que ser perfecta. Y que su valor no se medía por su rendimiento. Sino por su capacidad de sostenerse incluso cuando nadie más lo hacía. Esa comprensión cambió su forma de tratarse. Ya no se hablaba con dureza. Se hablaba con cuidado. Ya no se empujaba al límite. Se daba permiso para descansar. Para no rendir cuentas a nadie. Para quedarse quieta sin sentirse inútil. Para llorar sin justificarse. Un día se despertó y no sintió ansiedad. Solo eso. Paz. No una felicidad explosiva. Solo la sensación de estar bien. De estar viva. De estar en su lugar. Y en ese despertar silencioso comprendió que había cruzado un umbral. Que ya no necesitaba huir. Que ya no estaba esperando ser rescatada. Porque ella misma se había rescatado. Sin ruidos. Sin escenas. Solo con actos cotidianos llenos de honestidad. Y entendió que eso era lo más valiente que había hecho en su vida. Cada paso que daba ahora era desde el respeto propio. Desde la escucha interna. Desde la certeza de que su historia tenía valor incluso si nadie más la entendía. Incluso si a veces volvía a tambalear. Porque ya no tenía que ser perfecta. Solo tenía que ser fiel a ella misma. Y en esa fidelidad había encontrado algo que durante años creyó perdido, su dignidad. No se trataba de demostrar nada a nadie. Ya no tenía que justificarse. Ya no necesitaba ser entendida por todos. Porque por fin se entendía a sí misma. Y eso bastaba. Era suficiente. Más que suficiente. Porque había recorrido el camino de regreso a casa. A ella. Y ahí, en ese regreso silencioso, encontró todo lo que siempre buscó fuera: amor, calma, fuerza, dirección.
No tuvo que cambiar el mundo. Solo tuvo que atreverse a cambiar su relación consigo misma. Y eso fue lo que cambió todo. Había un momento del día que se volvió sagrado para ella. Ese instante justo antes de que el sol cayera, cuando el cielo se teñía de tonos cálidos y el mundo parecía en pausa. En ese silencio, se sentaba en el borde de su cama o en el pequeño balcón y simplemente respiraba. No hacía falta más. Porque ahí, en ese momento, podía reconocerse entera. No como la mujer que luchó. No como la que se cayó y se levantó. Sino como la que está aprendiendo a vivir sin disfrazarse, sin esforzarse por encajar, sin tener que justificar cada parte de sí misma. Había soltado tanto. El miedo a decepcionar. La necesidad de explicar cada decisión. El impulso de salvar a todos mientras se olvidaba de sí misma. Dejó atrás las comparaciones. Las exigencias absurdas. El deber de estar bien todo el tiempo. Y al hacerlo, comenzó a notar cómo su vida se sentía más ligera. No porque todo fuera perfecto, sino porque había aprendido a elegir. A discernir. A decir hasta aquí sin culpa. A decir no puedo sin sentir que fallaba. A decir esto me duele sin esconderlo detrás de una sonrisa fingida. Aprendió a recibir. Algo tan simple y tan difícil. Porque siempre estuvo acostumbrada a dar. A sostener. A resolver. Pero ahora dejaba que la abrazaran. Que le sirvieran un café. Que le preguntaran cómo estaba sin tener que decir que todo iba bien. Y en esa apertura descubrió que había belleza en la vulnerabilidad. Que recibir también era un acto de amor. Que no tenía que cargar todo sola. Y que permitir que alguien la sostuviera por un rato no la hacía débil. La hacía humana. También aprendió a decir adiós. A personas que alguna vez amó. A versiones de ella que ya no le servían. A ideas que le enseñaron y que ahora le hacían daño. Esos adioses dolieron. Algunos fueron lentos, silenciosos, como una puerta que se cierra sin hacer ruido. Otros fueron abruptos, con lágrimas, con ruptura. Pero todos fueron necesarios. Porque no podía seguir avanzando con el peso de lo que ya no era. Un día caminaba por la calle y se sorprendió sonriendo sin motivo. Miró al cielo, a un árbol, al reflejo en la ventana de un café. Y sintió gratitud. No por algo en particular. Por todo. Por estar viva. Por haberse quedado cuando quiso irse. Por haber creído en ella cuando nadie más lo hacía. Por haber elegido seguir. Esas sonrisas sin motivo eran nuevas. Antes solo llegaban después de un logro. Después de complacer a alguien. Después de cumplir una meta. Pero ahora aparecían en el medio del día, sin anuncio. Como si el alma celebrara en secreto lo mucho que había cambiado. Lo mucho que había crecido. Ya no necesitaba que la felicitaran. Ni que la validaran. Porque había entendido que la única validación que realmente importaba era la suya. Volvió a amar cosas simples. La lluvia cayendo en la ventana. La música suave mientras cocinaba. Las conversaciones largas sin reloj. Las caminatas sin destino. Los abrazos largos. Los silencios cómodos. Y se dio cuenta de que esa era la vida que siempre quiso. No llena de logros. Llena de sentido. Llena de presencia. Llena de ella. Comenzó a escribir cartas que no enviaba. A versiones pasadas de sí misma. A personas que se fueron. A heridas que tardaron en cerrar. Y en esas cartas no había rencor. Había comprensión. Había aceptación. Había perdón. Porque ahora entendía que no todos sabían querer como ella necesitaba. Y eso ya no era su culpa. Ya no lo tomaba como una falla personal. Lo tomaba como parte del proceso. Al leer esas cartas en voz alta para sí misma, sintió algo que nunca había sentido con tanta claridad. Paz. No porque todo estuviera bien. Sino porque ahora, incluso cuando algo dolía, sabía que lo podía sostener. Porque no estaba rota. Estaba viva. Y estar viva era sentirse. Era doler. Era sanar. Era aprender. Era soltar. Era volver a intentar. Cerró esa última carta con una frase que se quedó grabada en su mente. Gracias por no rendirte. Y esa frase, tan simple,
La acompañó desde entonces como un recordatorio silencioso de todo lo que había caminado. Porque cuando todo parecía imposible, ella se eligió. Y esa elección lo cambió todo. A veces se detenía en medio de su día solo para respirar. Para recordar lo lejos que había llegado. Para agradecerse por no haberse apagado. Porque si algo había aprendido en todo ese camino, era que no necesitaba ser perfecta. Solo necesitaba ser fiel a ella misma. Y que en esa fidelidad había encontrado su mayor poder. Había llegado a un punto donde su paz ya no era negociable. Lo entendió un día que alguien quiso discutir con ella por una tontería. Antes habría intentado mediar, explicar, calmar la situación para no incomodar. Pero esta vez solo respiró hondo y dijo: no pienso discutir. No con enojo. Con claridad. Porque había descubierto que la paz no siempre viene de lo que te rodea. Viene de lo que decides permitir. Y ella ya no permitía lo que le robaba calma. Aprendió a elegir sus batallas. A no entrar en conversaciones sin sentido. A no dar explicaciones innecesarias. A no cargar culpas ajenas. A proteger su energía con una suavidad que también era firmeza. También descubrió que no todo el mundo se queda cuando empiezas a poner límites. Pero quienes se van por eso, en realidad nunca estuvieron. Y quienes se quedan, lo hacen desde un lugar más sano. Más real. Más humano. No por lo que pueden tomar de ti, sino por lo que pueden construir contigo. Eso fue lo que más valoró en esta nueva etapa. Las relaciones simples, limpias, sin dobleces. Donde podía ser sin miedo. Sin tener que calcular cada palabra. Donde no tenía que demostrarse fuerte para ser respetada. Donde su vulnerabilidad era bienvenida. No juzgada. En esos espacios empezó a florecer de verdad. No con grandes gestos. Con detalles sutiles. Como volver a cantar bajito mientras cocinaba. Como caminar descalza por la casa sin apuro. Como bailar sola en su habitación con la música que amaba de adolescente. Esas pequeñas acciones que no valen nada para el mundo pero lo significan todo para el alma. Porque entendió que no se trataba de hacer más. Se trataba de ser más. Más presente. Más auténtica. Más libre. Volvió a conectar con su cuerpo. A escuchar sus señales. A moverse con respeto. A comer con atención. A descansar sin culpa. Dejó de ver su cuerpo como algo que debía corregir. Y empezó a verlo como su casa. Su primer hogar. Ese que sostuvo tanto dolor y también tanta transformación. Y lo agradeció. Lo acarició con cuidado. Lo trató con ternura. Porque ya no lo miraba con exigencia. Lo miraba con amor. Empezó a notar que la belleza estaba en cosas que antes no veía. En su forma de volver a empezar cada día. En su paciencia para atravesar sus emociones. En su capacidad de seguir sintiendo incluso después de tantas heridas. Dejó de verse como frágil. Y comenzó a verse como humana. Profundamente humana. Con días altos. Con días bajos. Pero con la certeza de que ya no estaba huyendo de sí misma. A veces amanecía sin ganas. Y en lugar de culparse, se quedaba en silencio. Se preparaba un desayuno lento. Ponía música suave. Se envolvía en una manta. Y así, poco a poco, el día la recibía. Aprendió que no siempre hay que tener energía para moverse a toda velocidad. Que también hay belleza en los días lentos. Que también hay valor en los días de pausa. Se volvió más honesta. Más directa. Más amorosa. No desde la dureza. Desde la integridad. Decía lo que sentía. Lo que pensaba. Lo que quería. Y también lo que ya no quería. A veces temblaba al hacerlo. Pero lo decía igual. Porque ahora entendía que cada palabra dicha con verdad es un acto de amor. Hacia ella. Hacia los demás. Y ese amor la volvió más firme. Más centrada. Más en paz. Cada mañana era una oportunidad. No para cambiar su vida. Para agradecerla. Porque la vida que tenía, aunque imperfecta, era suya. Y eso era un privilegio. Despertar y saber que podía elegir. Que podía construir. Que podía volver a intentar. Y que no importaba cuántas veces cayera, mientras siguiera volviendo a ella misma, todo estaría bien.
Un día, al final de una jornada común, se acostó en su cama y sonrió. No porque todo fuera perfecto, sino porque al mirar hacia atrás, vio cuánto había cambiado. Ya no era la mujer que callaba todo. Ya no era la que se adaptaba a todo. Era otra. Más simple. Más presente. Más ella. Y esa noche, al cerrar los ojos, no pidió nada. Solo se dijo gracias. Por quedarse. Por sanar. Por seguir. Y en ese susurro silencioso, encontró lo que tanto había buscado. Paz. La mañana en que todo se sintió distinto no hubo fuegos artificiales ni grandes revelaciones. Se despertó como cualquier otro día, con el sol colándose entre las cortinas y el sonido suave de la ciudad empezando a moverse. Pero al poner los pies en el suelo, notó algo nuevo. Estaba en paz. No había una meta urgente. No había ansiedad esperando detrás de la puerta. Solo ella, su cuerpo, su respiración. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió que tenía que ser mejor, ni más productiva, ni más aceptada. Solo sintió que estaba bien siendo ella. Así, con todo lo que era. Con lo que aún sanaba. Con lo que ya había soltado. Caminó hasta la cocina con paso lento. Puso agua para el té. Se miró en el reflejo del microondas y no se criticó. Se sonrió. Era una sonrisa suave. Una que no necesitaba ser vista por nadie. Una que nacía desde dentro. Porque después de tanto tiempo cuestionándose, dudando, corrigiéndose, ahora había espacio para algo diferente. Confianza. No confianza en que todo saldría perfecto. Confianza en que ella sabría sostenerse si algo se rompía. Y eso era nuevo. Y era todo. Durante el día fue haciendo cosas simples. Arregló una planta. Ordenó unos papeles. Salió a caminar. Saludó a alguien en la calle. Cada cosa, por insignificante que fuera, se sentía como una afirmación silenciosa. Estoy aquí. Estoy viva. Estoy bien. Y mientras el sol bajaba, pensó en todo lo que había vivido. Las lágrimas. Los días oscuros. Las veces en que pensó que no podría más. Y sin drama. Sin lamento. Solo dijo gracias. Esa palabra se volvió su mantra. Gracias por haber resistido. Gracias por haberme cuidado. Gracias por haber seguido, incluso cuando no tenías ganas. Gracias por todo lo que dejaste atrás. Y sobre todo, gracias por quedarte. Porque esa permanencia, esa elección cotidiana de no rendirse, de seguir eligiéndose, de sostenerse incluso en la incertidumbre, fue lo que la trajo hasta aquí. Por la tarde se sentó a escribir. No porque tuviera algo urgente que decir, sino porque quería recordar cómo se sentía ese día. Quería dejarlo registrado. Como testimonio para los días grises. Como prueba de que sí se podía llegar a un lugar más claro. Escribió sobre lo simple. Sobre lo que ya no dolía. Sobre lo que sí sanó. Sobre lo que ya no la detenía. Y mientras lo hacía, se dio cuenta de que su historia ya no era solo de dolor. Era una historia de transformación. De renacimiento. De regreso a casa. Se volvió más amable con los demás. Ya no necesitaba corregir a nadie. Ya no se enredaba en debates sin sentido. Ya no intentaba salvar a quienes no querían ser salvados. Porque había entendido que cada quien tiene su propio proceso. Y el suyo ya no incluía sacrificarse por todos. Ahora se incluía a sí misma en cada decisión. En cada plan. En cada descanso. Porque su lugar no era al final de la lista. Era al centro. No desde el ego. Desde el amor propio. Desde la integridad. Un día alguien le preguntó cómo había hecho para cambiar tanto. Y no supo qué responder. Porque no hubo una sola cosa. Fue el resultado de cientos de elecciones pequeñas. De silencios que eligió no llenar. De lágrimas que no escondió. De verdades que se atrevió a decir. De lugares de los que se fue. De abrazos que por fin aceptó. De heridas que dejó de rascar. De batallas que eligió no pelear. Y de una voz interna que aprendió a escuchar. Esa voz se volvió su guía. Ya no era dura. Ya no juzgaba. Solo acompañaba. Y eso lo cambió todo. Porque cuando confías en tu voz interna, todo lo externo pierde poder.
Ya no temes tanto al rechazo, a la crítica, a la soledad, porque sabes que no te vas a abandonar, porque sabes que vas contigo. Y esa certeza es libertad. Esa noche, antes de dormir, se abrazó a sí misma. Literalmente. Cerró los ojos y se rodeó con sus propios brazos. Y en ese gesto, tan simple, tan íntimo, tan real, comprendió que había sanado. No porque no doliera nunca más, sino porque ahora sabía cómo acompañarse cuando dolía. Porque ahora no huía. No se apagaba. No se traicionaba. Y ahí, en medio del silencio de su cuarto, entendió que ya no era la misma. Era más fuerte, más clara, más viva. Y sobre todo, más ella. No siempre se trata de grandes logros ni de transformaciones evidentes. A veces, lo más profundo ocurre en silencio. En esos momentos donde nadie aplaude. Donde nadie ve. Donde solo estás tú contigo. Este fue su viaje. No perfecto. No lineal. Lleno de pausas. De dudas. De días donde parecía que nada cambiaba. Pero cambió. Porque cada elección pequeña que hizo desde el amor, desde la presencia, desde la honestidad, fue construyendo un nuevo camino. Uno más real. Más humano. Más suyo. Y esa es la invitación que queda. No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas estar en tu mejor versión. Solo necesitas estar contigo. Escucharte. Acompañarte. Habitarte. Porque el verdadero cambio no ocurre cuando todo afuera mejora. Ocurre cuando tú decides no dejarte sola en medio del caos. Cuando eliges ser tu refugio. Tu casa. Tu paz. Hoy quizás estés en medio de la tormenta. Quizás sientas que ya no puedes más. Pero incluso ahí, algo se está moviendo. Algo dentro de ti sabe que aún queda camino. Que aún queda vida. Que aún queda amor. Y si llegaste hasta aquí, no es por casualidad. Es porque dentro de ti hay una fuerza que no se ha rendido. Que sigue empujando. Que sigue creyendo. Que sigue esperando. Esta historia no es solo suya. Es de todas las que han sentido que no encajan. Que han callado por miedo. Que han amado más a otros que a sí mismas. Que han olvidado su propia voz para sostener el mundo de otros. Esta historia es un recordatorio. No estás sola. No estás rota. No estás tarde. Estás en camino. Y el camino no siempre se ve claro, pero se siente cuando te acercas a ti. A tu verdad. A tu esencia. A tu luz. Gracias por estar aquí. Gracias por elegirte. Gracias por seguir. Si estas palabras resonaron contigo, suscríbete a Alma Elevada. Este espacio es para ti. Para las que han tocado fondo y aún así siguen eligiendo levantarse. Para las que han estado en silencio demasiado tiempo. Para las que están listas para volver a escucharse. Aquí no te pedimos que seas perfecta. Solo que seas tú. Porque cuando una mujer vuelve a ella misma, el mundo cambia. Y todo lo que viene después empieza a sanar.